Bienvenidos a Camino Electoral, les saluda Fernando Tineo. Nuestra conversación de hoy con el ex gobernador y ex parlamentario William Dávila, a quien le preocupan esas más de 1.500 mesas que integró el Consejo Nacional Electoral para el proceso comicial del próximo 28 de julio, porque según sus palabras hay que cuidar cada voto. Vamos. Bienvenido a Camino Electoral, señor William Dávila. Gracias, Fernando, por la invitación. Mire, es una campaña electoral diferente a todas las que hemos visto anteriormente. Solo Rafael Caldera no hizo campaña en el 94 y fue algo muy extraño para el momento, pero se vivían otros tiempos. ¿Cómo analiza lo que va de campaña electoral? María Corina Machado haciendo campaña, Edmundo González en Caracas. Inclusive ha dejado de dar algunas entrevistas Edmundo González. Hay un excesivo cuidado allí también con el mensaje. ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, yo creo que hay una explicación técnica hoy día y una explicación política. Técnica porque los costos de hacer una campaña, la presencia de diferentes tipos de medios, ¿no? La misma presencia de las redes, las nuevas técnicas de marketing político, de comunicación política, eso ayuda a cortar los tiempos de campaña, y no solamente aquí en Venezuela, lo vemos en otras partes del mundo, donde los mismos candidatos, los mismos presidentes agotan tiempo en Facebook, en YouTube, en TikTok, en Twitter, en toda esa serie de cosas, Instagram, etcétera, ¿no? Yo creo que esa es una nueva modalidad que estamos desarrollando hoy día frente a las campañas presenciales mitinescas grandes que vivimos hasta hace poco, 2 o 3 años atrás. Y desde el punto de vista político, porque obviamente el candidato presidencial de la unidad es Edmundo González. A lo mejor no tiene el tiempo presencial para recorrer todo el país, aldea por aldea, pueblo por pueblo, provincia por provincia, pero eso se va suplantando o se va complementando, vamos a decir la palabra apropiada, con el trabajo de activismo que hacemos todos. Ahí están todas las fuerzas democráticas incorporadas. María Corina, que salió electa el 22 de octubre, está haciendo su trabajo, su rol de motivación, la emocionalidad, que es la parte más importante, tenemos nosotros que concretarla en operaciones políticas electorales. Nosotros tenemos que fortalecer la unidad en las mesas de votación, en los centros de votación. No olvidemos que hay 1.700 nuevos centros de votación con una sola y 2 mesas en un tope de 600 electores. Que tenemos cerca de 2 millones de personas que fueron reubicadas, y ya el tiempo de reubicación, de denunciar ante el CNE cualquier reubicación, es hasta el 14 de este mes. Que redujeron la participación de la diáspora apenas a 60.000 electores en todo el planeta Tierra. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo combinado. Edmundo está haciendo una labor de candidatura estratégica muy apropiada, porque está llevando un mensaje, está mandando mensajes, porque él mismo lo ha dicho, que es un presidente de transición. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que la transición tenemos que hacerla con la parte que está en el gobierno, en este momento es Maduro. Pero fíjese que ayer yo salía a Caracas y no me fui al este, me fui al oeste a preguntarle a la gente si conocía a los candidatos presidenciales. No solo a Edmundo González o a Nicolás Maduro, que podrían ser los más visibles, Edmundo González por el empujón que le va dando María Corina Machado, sino al resto, a todo ese universo de candidatos. Y la gente no conocía a los candidatos. Hay muy poca promoción por parte del Consejo Nacional Electoral del evento del 28 de julio. Pero además uno nota que no hay un trabajo de los partidos políticos que todavía existen de ir a llevar el mensaje a la gente, a la calle. La gente los nombraba y titubeaba, y Edmundo, y Urrutia, pero no hay la certeza de este candidato o del propio Nicolás Maduro o de los otros candidatos. ¿Usted cree que no deberían estar haciendo los partidos que aún existen ese trabajito? Sí, hay que hacerlo. Yo, por ejemplo, tuve este fin de semana en Monaga, después me fui a San Cristóbal, en todas esas aldeas de la montaña alta, Ceboruco, Jauregui, etcétera. Después estuve en Mérida, estoy llegando apenas anoche. Y así como yo, muchas personas de los diversos partidos, pero tenemos que profundizar sobre todo el trabajo de la unidad.
Yo quiero aquí alertar lo siguiente, que estamos luchando es la presidencia de la República, no las candidaturas a las gobernaciones. Yo le hago un llamado a toda la unidad para que estemos claros en las prioridades. No es aprovechar la candidatura de Edmundo González para protagonizar o promover candidaturas regionales, de gobernador o de alcalde. ¿Eso está sucediendo? Mira, veo una tendencita por ahí, veo unas cositas por ahí, y eso es bueno atajarlo a tiempo. En ese sentido, tanto María Corina como el mundo, como todos los jefes de los partidos, en el caso mío, Acción Democrática, estamos muy claros. Nosotros estamos trabajando para que Edmundo González sea el próximo presidente de Venezuela. Estamos afinando maquinaria nuestra. Estamos haciendo nuestro propio plan B. Si no nos toman en cuenta para formar parte de los centros de votación y las mesas de votación, de todas maneras, nosotros vamos a tener nuestro padrón electoral por si falla alguno de los que puedan estar ya incorporados dentro de ese plan. Porque a nosotros nos interesa Venezuela. Nosotros no estamos jugando intereses locales. Pero parece sorprendente que usted nos diga si no nos toman en cuenta. O sea, no hay esas conversaciones entre los factores de oposición para cuidar esos votos. Sí la hay. Y precisamente la hay porque ha habido algunos brotes de segregacionismo. ¿En qué sentido? Solamente fulano, solamente sutano, tal grupo. Eso ahorita no tiene ningún tipo de prioridad. Yo no soy dado a poner en la opinión pública temas que son internos, ¿verdad? Pero me veo la necesidad de hacerlo, porque he recorrido varios estados y en algunos estados las cosas se han ido integrando. Por ejemplo, en Monaga, que estuve, como acabo de decirte, veo que hay un proceso de integración, en el mismo caso de Mérida. En el Táchira, que ha habido algunos problemas, sin embargo, hay la tendencia a integrarse, y ese es el llamado que yo hago. 20, AD, BP, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Causa R, Encuentro Ciudadano, Alianza, el Partido de Casadilla, Movimiento por Venezuela. Movimiento por Venezuela. Todos esos grupos tienen que unirse y tienen que trabajar integrados en lo que llaman las centrales electorales y las centrales de operación política. Porque allí, de verdad, Tineo, nosotros tenemos que tener claro que el régimen va a jugar es a ganar elecciones en las mesas de votación. Nosotros tenemos ganada en la opinión pública, en las encuestas, en el fervor de la gente, en la emoción electoral de la gente. Pero ojo, tenemos que estar ojo avisor, en los centros de votación, sobre todo, como acabo de decirte, hay 1.700 nuevos centros de votación con una mesa y de 2 mesas, un tope de 600 electores. Hay que estar pendiente. Ahí estamos hablando de 1 millón de votos. Claro. Ahí estamos hablando de una reubicación de 2 millones. Entonces, tenemos que estar pendientes de ese es el trabajo que hacen los partidos. Por eso es que es importante la participación de todos los partidos, porque los partidos son instituciones de derecho público especializadas en materia electoral, por razón del activismo político y por la misma razón de ser de un partido político. Ayer cuando yo conversaba con la gente, y eso es en Caracas, donde quizás la gente tiene un poquito más de acceso a internet, a electricidad, para hablar de la parte tecnológica y que pudieran tener el celular cargado, la computadora para poder navegar. Pero la gente que vive muy lejos de Caracas, en Puerto Ayacucho, en Guadualito, en Tucupita, esas zonas apartadas, Huiria, esa gente debe tener menos información que la que vive aquí. Bueno, mira, ahí donde eso se tiene que complementar con el trabajo político de los partidos. Vamos a decirte, los partidos que tienen tantos años como AD, el COPEI oficialista, el COPEI no oficialista, el COPEI OTCA, pues, lo que forman parte de la plataforma unitaria, vamos a ser claros. La tarjeta de la manito, la tarjeta de la unidad, ese trabajo de activismo hay que desarrollarlo, pero de manera incansable. Porque cuando te acabo de hablar de 1.700 mesas, centros de votación con mesas, de una sola mesa, centro de votación, esas son mesas en zonas rurales, en zonas vulnerables. Allí nosotros tenemos que desarrollar nuestros sectores sindicales, agrarios, jóvenes, profesionales, educadores, femeninos, comunales. Ahí tenemos nosotros que desarrollar nuestro trabajo. Y yo creo que lo estamos haciendo y se va a ir fortaleciendo cada día que pase, porque yo siento que incluso los que se han ido con las otras fuerzas políticas judicializadas, vamos a decirte, están volviendo. Hay alcaldes que tuvieron con la tarjeta blanca judicializada, que ya se están regresando.
a la Acción Democrática en Resistencia. Y así le pasará a otros partidos políticos. Eso es importante, ir recogiendo por abajo la gente que hace 2 años se confundió y votó por las tarjetas. Hoy día solamente tenemos una sola tarjeta de la unidad, que es la tarjeta. ¿O siguieron intereses? No, algunos se confundieron. Acuérdense que eso era muy reciente, hace 2 años, acabamos de salir del problema. Y mucha gente, bueno, vio la tarjeta blanca. Bueno, te voy a poner un caso. En el Táchira la tarjeta blanca creo que sacó casi 70.000 votos. En Mérida sacó casi los 60.000 votos. En Monaga sacó 14.000 votos. En Guárico sacó 30.000, 40.000 votos. O sea, la gente votó por la tarjeta blanca porque es la que ven. Hoy día ya eso ha cambiado, va a pasar lo de Barinas. La tarjeta blanca llevó a Fermín en enero del año 22. Del año 22, 23, creo que fue el 23. Sí. Bueno, y ahí Fermín sacó apenas 2.000 votos. La tarjeta blanca se vino por abajo. Porque la polarización y la concienciación política del militante Acción Democratista lo llevó a prevalecer en la unidad. Y eso es lo que ha pasado ahorita. ¿Qué otras falencias ve usted en esa campaña que lleva adelante, sobre todo la encabezada por María Corina Machado? ¿Está ella sola haciendo campaña? ¿La están acompañando otros factores? ¿Cuál otra falencia ve usted en ese camino? Ella está haciendo lo que le corresponde. Yo creo que es importante su participación y ella emociona. Y en una campaña electoral claro, la gente no es muy racional para votar, vota por emociones. Hoy que esa emoción tenemos que concretarla materialmente en el trabajo que yo te estoy diciendo. Creo que eso es lo que nos ha perjudicado durante años, la emoción y no la razón. Bueno, mira, el tema es que la política la inventó el diablo. 2 más 2 en política es 7. Entonces, mira, lo que es hoy no es mañana, ¿no? Yo creo que en este momento, mira, la gente está descontenta por el régimen. Un salario mínimo que es mentira. Entonces la gente está descontenta. Sigue, la inflación ha crecido el 12 punto y pico % este mes. Todo está dolarizado, ya ni el dólar alcanza. Vuelve a recurrir el tema de la carencia de combustible. Bueno, tú sabes lo que es que en las regiones, vuelvo a insistir en el caso de Mérida, tengamos 23 horas sin luz. Bueno, y quiero mucho mi estado donde quiera que yo esté. 23 horas sin luz. Oye, por Dios, vale, ¿qué gobierno puede tener aceptación popular con ese tipo de fracaso? Entonces la gente va a votar en contra de esa situación. Y no porque sea un descontento oportunista. No es que nos estemos valiendo de las circunstancias. Yo creo que el descontento no es oportuno, el descontento existe. Existe, es una condición objetiva. Nosotros tenemos que fortalecer las condiciones subjetivas para utilizar ese léxico marxista. En las condiciones subjetivas donde nosotros tenemos que fortalecer la victoria, porque tenemos condiciones subjetivas que son favorables. Del otro lado, Nicolás Maduro en campaña no muy lejos de Caracas. Mira, eso es importante, menos mal que me lo preguntan, y lo voy a decir aquí. Ellos están matrizando una opinión. He venido haciéndole el seguimiento a los discursos de Diosdado. Fíjate, ellos tienen una central de campaña, Nicolás, los hermanos Rodríguez y Diosdado. Ahí se maneja la cosa. De ahí, de esa central, vienen otras personas, otros niveles. ¿Cuál es el discurso que ellos quieren matrizar? Nosotros no queremos ir a elecciones, el mundo es un candidato del imperialismo, recurren con el tema de las sanciones, recurren con el tema de la maquinaria, el control estatal, etcétera. Ellos quieren matrizar lo que ellos quieren hacer, ellos no quieren hacer elecciones. Unas elecciones libres las pierden. Si por ello fueran, o buscan posponer estas elecciones o nos generan un conflicto con Guyana. Porque no quieren, ellos saben muy bien que desde el punto de vista de las encuestas, de la opinión pública, no están ganando las elecciones. Pero no nos debemos descuidar, porque obviamente es un aparato que está engranado, que lo vamos a ver en los centros de votación, que lo vamos a ver en las mesas, pero mira, la historia se repite muchas veces, aunque a los historiadores no les gusta que uno diga eso. Aquí le va a pasar a Maduro lo que le pasó a Pérez Jiménez en las elecciones de 1952, cuando fundó el FEI, que ni siquiera los miembros del FEI votaron por Pérez Jiménez, votaron todos por Jovito Villalba. Y él se vio después de la necesidad de darle el golpe y exilió, sacó a Jovito de Venezuela. Sí. No van a votar ni siquiera los familiares de los militares, ni los militares van a votar por Maduro. Los mismos militantes del PSUV no van a votar por Maduro. Fíjese que el manejo de ese ajedrez político
colocaron la fecha de las elecciones a mitad de año, fuera de la costumbre venezolana, como ya lo habían hecho en 2018. Pero ahora es otro escenario político, adelantan las elecciones cumpliendo el acuerdo de Barbados. Sí. Pero ahora hay una matriz que suena que pudieran alargar las elecciones, rodar las elecciones a otra fecha porque no les da el tiempo. Mira, yo veo dos riesgos o dos temores. Uno es, el otro, pueden anular la tarjeta de la unidad. ¿Qué pasaría allí? Con un subterfugio jurídico, utilizando el TCJ, entonces, para generarnos un problema, pues. Ellos todos lo están manejando dentro del escenario de que no van a entregar fácilmente el poder. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir avanzando, trabajando, vuelvo a insistir en fortalecer la unidad en los trabajos operativos electorales, tener un discurso internacional, no importa. O sea, nosotros tenemos que denunciar una gravísima violación de los derechos humanos. ¿Cómo es posible que hayan cerca de 4 o 5 millones de personas que pueden votar, que no van a votar? Simplemente porque los consulados no los abrieron, les hicieron todo lo imposible para que esté afuera no se registrara. Aquí al interno tampoco dieron esa prórroga que siempre se Exactamente. Da. Entonces, eso es una violación de un derecho humano. Porque en materia electoral, el Estado debe ser el primero en facilitarle al elector las condiciones para que vote. Aquí estamos pasando lo contrario. ¿Usted cree que el tiempo no les dio y que puedan rodar la fecha? Mira, puede ser posible. Estamos hablando de un régimen autocrático. Todo lo pueden hacer. Sin embargo, yo vi hoy día las declaraciones de algunos representantes de la comunidad internacional, el embajador de los Estados Unidos, habla de la posibilidad de volver a aliviar sanciones si se implementan y se garantizan los acuerdos o los elementos que integran el Acuerdo de Barbados. O sea, debe haber una negociación allí, debe haber conversaciones con todos estos sectores. Y no es fácil para Maduro pretender darle un palo a la mesa. Ahora, además de esos caminos verdes para hacer algo con esa elección, ¿qué más le queda a Nicolás Maduro como candidato? ¿Es posible que levante Nicolás Maduro el voto? No, mira, olvídate de eso. La gente no le va a votar ni lo mismo de él. Le va a pasar eso. La gente está muy descontenta, la gente está harta. Por eso es que yo creo que, vuelvo a insistir, consolidemos el trabajo de defensa y garantía del voto. Tenemos un gran candidato, el mundo ha lanzado mensajes muy estratégicos, muy importantes. Él mismo dice, yo no veo al PSUV, yo no veo a los que estén en el gobierno como enemigos, lo veo como adversario. Ese es un gran mensaje, porque ellos a nosotros nos han desconocido como opositores. Y nosotros estamos desarrollando allí un espíritu cristiano, del Jus cogens, como dicen los expertos en la materia. Es decir, yo no veo al adversario, yo no desconozco a mi adversario, es un adversario político, que tiene sus derechos, tiene sus deberes también. Ese es un gran mensaje estratégico que está dando el mundo. Y nosotros, igual que en el caso de María Corina, que está llevando el mensaje de la combatividad, de la emoción, del arrastre popular, debemos concatenar todos esos dos esfuerzos para tener una realidad electoral positiva a nivel de centro de votación y mesa de votación. Fíjese que el politólogo Benigno Alarcón, conversábamos con él la semana pasada, y el propio Jesús María Casal, que fue el presidente de la comisión de primaria, dice que es importante negociar con el gobierno post elecciones presidenciales, o sea, negociar en este momento el post, que deberían tanto oposición y gobierno sentarse a negociar eso, porque van a ser 6 meses desde que ocurra la elección hasta que se entregue el poder el 10 de enero. Eso sería... ¿Qué garantías se le pueden ofrecer a los que están en el poder para que asuman lo que vaya a ocurrir el 28 de julio si pierden la elección? Mire, eso sería lo lógico, porque ellos saben las encuestas, saben las posibilidades que pueden perder, y sí pueden perder las elecciones. Lo lógico es que se fueran preparando a desarrollar una etapa de transición. Claro, nosotros estamos viviendo en Venezuela, no estamos viviendo en Europa ni en ninguno de esos países donde han habido experiencias de transición. Generalmente, por ejemplo en el caso de Franco, previendo él su desenlace fatal que iba a morir, él decía aquella frase,
lo que tengo yo está atado y bien atado. ¿Por qué? Porque él, utilizando las Cortes, la Cámara Legislativa en aquella época, aprobó una ley orgánica de poder público, en donde desarrolló su propio establishment legislativo, previendo una transición controlada después de su muerte. Eso no se logró, eso no lo logró, bueno, murió. Y después vino otro proceso en donde Adolfo Suárez y todos los que vinieron, incluso las mismas Cortes, abolieron, derogaron esa ley orgánica del poder público de Franco. En el caso venezolano, si Maduro de verdad quiere salir por la puerta grande, debería estar previendo un mecanismo de transición, aprovechar las conversaciones de México, las conversaciones de Barbados, porque están sentados ahí las dos delegaciones, y comenzar a ver qué va a pasar el 28, porque tenemos una realidad del 28 o 29 hasta el 10 de enero. Tú vas a tener una Asamblea Nacional todavía en funcionamiento y tiene los poderes del Estado en funcionamiento. Y el nuevo Poder Público Nacional, presidido por Edmundo, tomaría posesión el 10 de enero. Es mucho tiempo. Hay que ver qué mecanismos constitucionales existen todavía con la actual constitución que nos permita recortar el periodo de la toma de posesión. Y lo más importante de todo esto, el mismo Edmundo lo ha dicho, yo no los veo a ustedes como enemigos, sino como adversarios. Es decir, garantizarles sus derechos, que tengan sus deberes muy claramente establecidos, sus derechos para que participen en las elecciones que vendrían, que son las elecciones legislativas del 2025 y las elecciones de gobernadores. Ahí, bueno, ellos van a unas elecciones y sacarán los diputados que tengan que sacar, sacarán los gobernadores que tengan que sacar. Pero sí tienen que echarse ya las bases de un mecanismo de transición. Yo, por ejemplo, creo que en Venezuela deberíamos restablecer de nuevo la bicameralidad. Le iba a preguntar eso. Yo creo que debe existir la Cámara del Senado, que es la representación de los estados. Y la Cámara de Representantes, como lo llaman en algunos lugares, o la Cámara de Diputados, que son los que representan las localidades y los circuitos. Yo creo que eso es importante, porque cuando nos inventaron hace una pila de años atrás la figura de la Asamblea Nacional, nos dijeron que era para controlar la inflación legislativa y porque se gastaba un dineral en las dos cámaras. Bueno, pero esta Asamblea Nacional ha producido leyes a diestra y siniestra, han tenido un presupuesto que lo han manejado a diestra y siniestra, o sea, no le hemos visto un rédito legislativo a la Asamblea Nacional actual. Hasta el punto que existen dos asambleas, pues. Entonces, ¿cómo es que existe una sola asamblea? Entonces, nosotros tenemos que reinstitucionalizar el poder legislativo. ¿Cuál es el mensaje a los ciudadanos de cara al 28 de julio? Hay que votar, de verdad que se los digo. Y sobre todo los jóvenes, estamos en este recinto del aula magna de la Universidad Central. A mí me preocupa mucho, Fernando, que siga la diáspora creciendo. O sea, se calcula que podemos llegar a 10 millones. Y entonces la diáspora llega el momento que, fíjate tú, lo cruel de este régimen, que no los deja ni votar, o sea, los va desarraigando. Les quiere quitar el espíritu del arraigo nacionalista. Eso es sumamente grave, que por el hecho de que yo por buscar nuevas oportunidades afuera me tenga que ir, me quites el derecho a voto también. O sea, ¿por qué me vas a quitar el derecho yo a votar? Porque simplemente salí a Colombia. Nosotros, mi mensaje es, vamos a votar el 28 de octubre, reinstitucionalicemos el país, vamos a reconciliar este país y sobre todo vamos a echar las bases de una democracia fructífera, nacionalista, venezolanista, en donde haya oportunidades. Nuestra generación, nosotros tenemos un deber con todos los jóvenes, porque nosotros tuvimos las oportunidades que los jóvenes hoy día no la tienen. Yo tuve la oportunidad de graduarme en la Universidad de los Andes. Tuve la oportunidad de graduarme afuera, porque hice mi máster en leyes en la Universidad de Columbia. Hice mis estudios en Harvard, me preparé gracias a la democracia. Esa oportunidad no la tienen los jóvenes hoy día, que para hacer un posgrado les cuesta, para graduarse les cuesta, las residencias estudiantiles se acabaron. Los jóvenes, por ejemplo, para poder estudiar en zonas rurales tienen que trabajar porque no pueden sus padres mantenerlos en una universidad.
Entonces nosotros tenemos el deber de luchar para que los jóvenes hoy día tengan las oportunidades que les quitó este régimen oprobioso que tenemos en Venezuela. Gracias por haber venido al Camino Electoral. Gracias, Fernando, por la invitación. De verdad, estos programas hay que acentuarlos y hay que profundizarlos de cara al 28. Cada entrevistado que ha pasado por Camino Electoral hace el mismo llamado: a votar. La abstención lo único que hace es empañar el proceso comicial y favorece a una de las tendencias. Por eso el llamado, como lo debería hacer el Consejo Nacional Electoral, es a votar. Soy Fernando Tineo y esto fue Camino Electoral.